obviously he continues with full cooperation on the returning of Salvadorians who find themselves illegally in the United States and welcome them back home. And that's already existing, and that will continue. But second, he has agreed to accept for deportation any illegal alien in the United States who is a criminal from any nationality, be they MS-13 or Tren de Aragua, and house them in his jails. And third, he has offered to house in his jails dangerous American criminals in custody in our country, including those of U.S. citizenship and legal residence. No country's ever made an offer of friendship such as this. That you can think about it, any unlawful immigrant, illegal immigrant in the United States who's a dangerous criminal, MS-13, Tren de Aragua, whatever it may be, he has offered his jails so we can send him in and he will put him in his jails. And he's also offered to do the same for dangerous criminals currently in custody and serving their sentences in the United States, citizens or legal residents. And we are profoundly grateful. I spoke to President Trump about this earlier today, and it's just one more sign of what an incredible friend we have here in President Bukele. La verdad, no te entendí nada. Bueno, vamos a analizar este tema. Ya es sabido que mucha parte de la oposición siempre se quejó de que solo mostraba un pabellón del Cecot. Y yo creo que esto ya venía siendo una estrategia que ya tal vez ya era pensada desde hace tiempo hacer esto. Recordemos que muchos de los convenios con Donald Trump, o sea, entre El Salvador y Donald Trump, se vieron interrumpidos porque él perdió las elecciones contra los demócratas, ¿verdad? Entonces no se pudo seguir, pero me imagino que esto ya era algo planificado, por lo menos de parte del gobierno de El Salvador, ya que tienen mucho espacio libre en el Cecot. A pesar que ya tienen a la mayoría de pandilleros que residían en El Salvador, presos, hay mucho espacio en esa cárcel. Y en pocas palabras es espacio que se está desperdiciando, al que se le podría sacar lucro con esta medida. Hay mucha gente que no está de acuerdo, pero hay gente que realmente no sabe cómo funciona una negociación, porque ya empezaron con el argumento reduccionista, un argumento bastante flojo, de decir de que ahora El Salvador va a ser el basurero de Estados Unidos, y que antes Nayib Bukele decía que el país tenía que tener soberanía aquí que allá, pero lo que se les olvida decir que también Nayib Bukele siempre enfatizó en que a él no era de las personas que iba y le decía a países de primer mundo, ayúdame, y yo no voy a hacer nada. Él siempre enfatizó de que hubieran lazos de cooperación, de que El Salvador podía dar algo para recibir algo a cambio. Y es justamente lo que estamos viendo aquí, una negociación en donde El Salvador, según los datos que están ahí, va a sacar un lucro de eso y Estados Unidos va a tener un beneficio de eso también, porque se va a liberar del gasto. Me imagino que era un gasto bastante grande mantener ciertos prisioneros en cárceles privadas en Estados Unidos, que no va a ser lo mismo que tenerlas en El Salvador, y que para El Salvador podría ser tan beneficioso que podría ese pago por esos delincuentes financiar todas las cárceles de El Salvador y quitarle ese peso al Estado de estar teniendo que meter dinero para mantener una cárcel en gente que ya sabemos de qué calaña son, vea. Entonces es un ganar de cada país y es una negociación, porque aquí él mismo lo deja ver de que fue algo que Nayib Bukele, él dijo que se podía hacer, no fue algo que vino a Estados Unidos y se lo impuso, vea. Porque a mí me da risa, o sea, muchas personas de oposición que son realmente ridículos al usar este argumento dicen que, ay, ahora pasaron a ser patio trasero, ahora lo dominan. Ustedes no tienen cara para opinar en ese aspecto, ya que ustedes apoyan a políticos que siempre Estados Unidos le tenía el pie en el cuello. Y ellos hacían lo que decía Estados Unidos. Y quiero recordarles esto. En el gobierno de los demócratas mandaron muchas órdenes de que se hicieran en El Salvador. Que quitaran el estado de excepción, que quitaran la ley, básicamente que no se hiciera nada con Bitcoin. Muchas órdenes que le mandaron, que quiero recordarles que El Salvador no les hizo caso. ¿Y por qué no les hizo caso? Porque no era una negociación, era una orden.
Entonces ahí se les cae el argumento ridículo de que ahora El Salvador es achichincle de Estados Unidos. El Salvador era antes, con los gobernantes de antes, el achichincle de cualquier gobernante de Estados Unidos, porque ellos recibían órdenes y no había nada a cambio para El Salvador. No había nada que el gobernante tuviera la inteligencia de negociar, cosa que ahora sí lo tienen. Y vamos a ver que hasta se está negociando asesoramiento de tener energía nuclear en El Salvador. Y ahí hay muchos del FMLN hablando de energía nuclear de armas. Son ignorantes, están hablando de energía nuclear civil, es energía nuclear para tener energía barata, sustentable, energía que haría a El Salvador un país más independiente a la larga, porque no tendría que estar dependiendo de la energía de otros países. Pero eso no lo piensan, obviamente no les conviene decir eso, porque y muchos te van a decir este otro argumento, bayunco. Si en la carretera han habido tantos accidentes para hacer la carretera, no se diga con una planta nuclear. Y mi pregunta es, los países que se sustentan con energía nuclear, que nunca han tenido un accidente, pero si han tenido accidentes en otros rubros de construcción, si hubieran pensado según ellos, nunca hubieran tenido energía barata. Accidentes se dan en todos los medios. Pero ahora dígame usted, solo porque pasó en Chernobyl, tiene que pasar en El Salvador, porque es el argumento que ellos agarran, el argumento más extremista, el argumento más fatalista, y muchas de las veces eso no pasa. Además están viendo un país que quiere salir adelante, un país que quiere que haya progreso, usted le está poniendo peros en todo, y obviamente la mayoría que hace eso son gorgojos, gente que ha tenido puestos de gobierno, que los sacaron de ahí, familiares de pandilleros, colaboradores, familiares de personas que estaban en partidos políticos de oposición. Esos son los que usted va a ver quejándose. Alguien que ha sido afectado por haber vivido en la Vivianada por muchos años. Pero las personas honradas que han visto el progreso, que les han quitado el yugo de las pandillas de la espalda, ellos saben muy bien que lo que se está buscando es progreso. Así de sencillo. Y usted tiene que ver esto. Los mismos que se están quejando ahora son los que antes Estados Unidos les decía, hagan esto, y aunque eso quisieran fuera contraproducente, como pactar con pandillas, ellos lo hacían. Pero ahora a ellos nadie los manda, ¿verdad? Sobre todo porque ahí ya salió lo de USAID, donde se está viendo que muchas ONGs ligadas al FMLN y a partidos de oposición eran financiadas por Estados Unidos, o sea, les daban órdenes por ahí. Y no estoy hablando, cuando digo financiadas por Estados Unidos, no por los republicanos, sino por los parásitos que estaban antes en el poder. Porque muchas de las políticas que ellos querían instalar eran políticas progresistas, entre comillas, ideologías y todo ese. Entonces eso es incompatible con los republicanos, para que después no digan es que los republicanos también. Esas ideologías son incompatibles para la ideología de ellos. Así que es obvio quiénes estaban financiando eso. Entonces quiero que usted entienda esto. Los mismos que hoy se están quejando eran los que antes hacían lo que les dijeran sin negociar nada próspero para el país. En cambio, lo que ahora se está haciendo no es bajar la cabeza, es negociar como un igual. Solo escuchemos cómo mencionó ese funcionario estadounidense. Amigos de Estados Unidos. No como antes, vea, que venían los demócratas, incluso Joe Biden dijo que era el patio trasero. Solo vea qué gobernante nos miraba como patio trasero, y así los trataban, porque usted piensa que el dinero que les entraba a esa ONG es para que la ONG protestara lo que quisiera. No, protestaban lo que ellos les decían que tenían que protestar, y eso, amigos, no es una negociación, eso sí era una imposición. Pero al gobierno de Nayib Bukele, si el gobierno de Nayib Bukele no quiere hacer algo, no importa que esté Donald Trump, que esté Putin, que esté quien sea, ellos no lo hacen. Ellos solo van a hacer medidas que saben que le va a traer un progreso a El Salvador. Y eso, a quien le duela, es la realidad. Entonces vamos a ver cómo sigue esto, incluso con lo de la minería. Que muchos areneros que hoy se están quejando de la minería son los mismos que tenían empresas que contaminaban el agua, pero ahora hablan de la naturaleza, vea. Ahora dicen que, ay, el agua es vida. Pero cuando estaban en sus gobiernos, cuando estaban con el FMLN,
contaminaban hasta más no decir el agua. Y ahí no los veía usted salir a protestar, vea. Cosa que me da mucha risa porque si se va a traer minería sustentable, el impacto medioambiental va a ser mínimo, ni siquiera como ellos te lo pintan. Ellos te pintan el escenario más extremista. Cosa que me da risa porque ellos sí contaminaban de manera extrema con desechos las aguas del Salvador, pero ahí no les importaba, vea, cómo era su gobierno. Y lo más triste que el beneficio para quién era. Si una empresa arenera contamina el agua, ¿el beneficio para quién es? Para la empresa del arenero, vea. Pero la minería que va a traer al país, que tendría que rellenar las arcas de oro que el FMLN vendió en el 2015 y donde no se vio ese dinero, eso va para el país. Aunque usted vea ahí algún gorgojo diciendo, que se lo van a robar, no tenés pruebas, viejo. Está opinando desde tu sesgo político. Así como algunos creadores de contenido que dicen, se lo van a robar. Ven el futuro, al parecer. Y lo más triste es que han dicho muchas cosas con esa su habilidad de ver el futuro, pero siempre se equivocan. Qué curioso, vea. Pero bueno, si les gustó el video, denle like ahí, coménteme ahí y suscríbase. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado y ya no podemos detenerla.